Io posso pregare con un evangelico, con un ortodosso. Devi. Avete ricevuto lo stesso battesimo. What? Personalmente yo no tengo nada más que hablar de la Iglesia Católica. Mis recuerdos fueron muy agradables. No soy un pastor anticatólico. This last week, across my desk came a document. La semana pasada recibí un documento que tenía ahí sobre mi escritorio de 25 páginas, escrito por una llamada coalición de eruditos católicos romanos y líderes evangélicos bien conocidos. Una afirmación de una supuesta coalición entre evangélicos y católicos. Ahora, ellos se habían reunido para redactar una afirmación de cooperación y alianza entre los supuestos auténticos evangélicos y el catolicismo romano. Este documento es muy alarmante, extremadamente preocupante. Dice cosas como esta, que debemos reconocer como evangélicos que los católicos romanos son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Inclusive decía cosas como esta, que tenemos algunos desacuerdos, pero no podemos dejar que esos desacuerdos nos separen, porque somos uno en Cristo. ¿De qué desacuerdos está hablando? Desacuerdos como este, que los católicos ven el bautismo como un medio de gracia, mientras que nosotros vemos el bautismo como un símbolo de gracia. Ahí ya existe una tremenda diferencia, una gran diferencia. El documento dice que no podemos dejar que esa diferencia separe nuestra unidad en Cristo. Tenemos que entender, si usted ve al bautismo como un medio de gracia, usted no está en Cristo, porque esa es una salvación por obras. Y el documento continúa así durante 25 páginas, celebrando y anunciando el hecho de que somos uno en Cristo como católicos romanos y cristianos. El reemplazo de Cristo, un Cristo mecánico, la iglesia ceremonial, la iglesia ritual siendo una con la iglesia verdadera. Eso es algo muy aterrador, realmente aterrador. Es un ataque contra la reforma, es un ataque contra la iglesia. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo estaba enfrentando en la iglesia de Corintios. De hecho, vamos a encontrar que algunos de los líderes católicos romanos están rogando por esta unificación, porque quieren realmente absorber a todo el mundo en su sistema. Y están que rueguen y rueguen por esa unificación en base a que el catolicismo es el único cristianismo verdadero, porque incluye en su supuesto sentido espiritual al nuevo pacto, en su sentido formal y al antiguo pacto. Y cuando dicen eso, están mostrando que no entienden que el antiguo pacto se acabó y que no hay lugar para las ceremonias y que ya no hay lugar para los rituales que han cesado. Ahora, eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintio. Permítame darle algo de cimiento para que podamos entender esto. Segunda de Corintios es la carta más personal del apóstol Pablo. Diríamos que en esta carta el apóstol es sumamente transparente. Ahora, hay un inmenso problema, y este asunto es el tema de la herejía destructiva de los sacramentalistas, el grupo de la circuncisión, los judaizantes que habían entrado a la iglesia, y ellos decían: tienen que guardar la economía antigua, tienen que guardar los días de reposo, las leyes y las ceremonias y los lavamientos, todos los rituales. Y aquí el apóstol estaba otra vez con el corazón roto. Esta confusión devastadora de lo externo, de lo ceremonial, con un corazón verdadero por Dios lo entristeció. No era suficiente que él estuviera enfermo con una enfermedad casi mortal. No fue suficiente que él estuviera demasiado triste y entristecido por todos los pecados que él enfrentó en la primera carta. No fue suficiente el hecho de que él estuviera solo y estaba esperando que Tito viniera y se uniera a él. No fue suficiente que él había enfrentado un tumulto por su ministerio en Efeso y tenía que salir de ahí con su propia vida en peligro. Él tuvo suficiente dolor en la vida y en su ministerio sin esto. Y el peor dolor de todos fue la deserción de su amada iglesia, entregándose al sacramentalismo, entregándose al ceremonialismo, a todo este ritualismo.
Y todo el resto del capítulo nos enseña de la gloria del nuevo pacto y el término del antiguo pacto. Por eso el catolicismo romano, la ortodoxia griega y el protestantismo de la iglesia elevada básicamente están metidos en el estilo de religión de un antiguo pacto externo. Y muchos de ustedes lo saben, porque salieron de ahí y estuvieron ahí quizás durante años y nunca conocieron a Dios, nunca conocieron a Jesucristo. Y nunca tuvieron certeza de su salvación, porque no tuvieron salvación. Simplemente tenían un comité que se reunió y decidió que todos los católicos romanos y que todos los ortodoxos griegos y todos los sacramentalistas son hermanos y hermanas por igual en Jesucristo. Esto es uno de los golpes más fuertes y mortales jamás dados en contra de los evangélicos que jamás he escuchado en mi vida entera. El ceremonialismo es una herejía mortal y debe ser vista como tal. El apóstol Pablo decía que todo el sistema sacrificial se había acabado, y todo eso se había acabado, y aún en la actualidad se ha acabado. ¿Y esto por qué? No necesita existir, habiendo inventado una forma de lo mismo en el sacramentalismo, que se llama a sí mismo el supuesto cristianismo. Hacer esto es resucitar lo que está muerto, y esto es realmente viejo y obsoleto. Confunde la simplicidad del auténtico y verdadero cristianismo. Isaac Watts escribió, y cito: «No toda la sangre de bestias matadas en altares judíos podía darle a la conciencia culpable paz o lavar la mancha. Cristo, el Cordero Celestial, quita todos nuestros pecados, un sacrificio de un hombre más noble y una sangre más rica que esos sacrificios». Por eso este es el nuevo pacto, y un ministro genuino y una iglesia auténtica es parte del nuevo pacto.